Bueno, mis hermanos, feliz sábado. Siempre digo, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor eh, desde esta posición, aquí en el púlpito. Eh, Hoy vamos a hablar sobre un tema importante para nosotros como adventistas del último día, un tema que nos distingue. ¿Cuáles son los temas, creen ustedes, que nos distinguen a la iglesia adventista por sobre las demás iglesias? Hay dos que son súper especiales. No, el sábado no es tan distintivo como estos dos temas. Bien, ahí hay uno. Y el otro es que el santuario, dentro del santuario está, de concepto del santuario está el juicio. No, el conflicto, hermanos. ¿Ya? Toda nuestra teología, toda, completa, completa, no solo la teología, sino que todo nuestro vivir está dentro del marco del gran conflicto. No hay decisión alguna que tú o yo todos los días tomemos o no tomemos que no tenga que ver con el conflicto, porque yo cada día decido de qué lado me pongo, si del lado de Cristo o del lado del enemigo de Cristo, y son decisiones diarias, son decisiones continuas. Por lo tanto, tenemos que entender como adventistas del séptimo día que todo lo que hagamos, que todo lo que estudiemos de la Biblia está enmarcado dentro del conflicto. No somos inocentes en este conflicto. No hay posición neutral. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros entendemos eso y empezamos a estudiar todo lo que estudiamos de la Biblia y empezamos a tomar nuestras decisiones cotidianas con esto en mente, cambia nuestro estilo de vida, hermanos. O debería cambiar. Entonces, yo los invito a que mantengamos esto en la mente. Yo voy a ser majadero en esto. ¿Ya? El conflicto es algo que tenemos que tener permanentemente en nuestra mente, ¿ya? Porque todo tiene que ver, todo lo que hacemos y la forma en la que vivimos y todo tiene que ver con, bueno, sin querer. Bueno, pero hoy no vamos a hablar del conflicto, era solo una introducción, ¿ya? Voy a hablar de la segunda creencia adventista que es distintiva, que es sobre el santuario. Mis hermanos me pidieron que predicara los terceros sábados del mes. Así que como tengo predicación fija en los terceros sábados del mes, vamos a empezar una serie de predicaciones respecto de el tema que ustedes ven ahí en la pantalla. La creencia adventista número 24, que es la creencia sobre el santuario celestial y el ministerio de Cristo en el santuario. ¿Les parece? Ya saben que si quieren venir a participar, ¿no es cierto? Los terceros sábados del mes, vamos a estar hablando de este tema por algunos sábados en forma consecutiva. ¿Ya? Eh, ¿Por qué será importante para nosotros este tema del santuario? ¿Por qué creen ustedes que puede ser tan importante? Si no lo sabemos, el Espíritu de Profecía nos va a dar la respuesta. Hermanos, el santuario, dice ahí la verdad del santuario, el fundamento de nuestra fe, la correcta comprensión del ministerio del santuario celestial es el fundamento de nuestra fe. Y a partir de la siguiente lámina vamos a ver por qué. Dice que el santuario, ¿no es cierto?, es el centro de la obra de expiación de Cristo. El pueblo de Dios, ¿sí que, ¿estás bien acá? Ya. El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio investigador. Miren, algunos necesitan conocer por sí mismos, dice eso ahí. ¿Algunos necesitan conocer? No, todos. Todos necesitamos conocer por nosotros mismos el ministerio y la obra de su gran sumo sacerdote. De otro modo, les será imposible
ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos o desempeñar puestos al que Dios los llame. Y esta cita continúa y dice, cada cual tiene un alma que salvar o perder. Todos tienen una causa pendiente ante el tribunal de Dios. Cada cual debería encontrarse cara a cara con el gran juez. Cuán importante es, pues, que cada uno contemple a menudo de antemano la solemne escena del juicio en sesión, cuando serán abiertos los libros, cuando con Daniel cada cual tendrá que estar en pie al fin de los días. Hermanos, este es un tema del cual debemos preocuparnos en forma individual, en forma personal, de aprender, porque la comprensión de lo que está ocurriendo en el cielo, en el santuario celestial, es de absoluta relevancia para nosotros hoy. Hoy estamos en juicio. Y cuando tú estás en un juicio terrenal, yo no sé si alguien ha estado en un juicio, siempre pregunto, ¿alguien ha ido a un juicio alguna vez? A nosotros una vez en la ciudad de Coquimbo, estábamos colportando con mi esposa y acompañamos a otro portor a su casa de Coquimbo a La Serena y pasamos al supermercado a comprar algunas cosas para preparar una once y en lo que nos bajamos del supermercado y comprábamos, nos rompieron la ventanilla del auto, nos abrieron la maleta y nos robaron los libros. Y colportor sin libro, ustedes saben que no sirve. Habíamos hecho recién las compras de libros. En el caso de Vivian y yo teníamos más de 2 millones de pesos en libros en la maleta. Las maletas nuevas que habíamos comprado para colportar. La colportora también perdió todo su material. Nos llevaron las 3 maletas con libros y quedamos, entre paréntesis, de brazos cruzados con el tema de los libros. Y nos tocó ir a un juicio porque el supermercado no se quería hacer cargo del robo. Ustedes saben que el supermercado es responsable de los robos que ocurren en los estacionamientos del supermercado. Entonces tuvimos que ir al CERNAC y hacer una denuncia y el CERNAC nos citó, ¿no es cierto?, a un juicio. Yo por primera vez estaba en un juicio, nunca había estado en un juicio y entramos a una salita. La verdad es que la salita no tenía nada especial. Habían como 3 sillas individuales en un sector y había una grada y una cosa muy parecida al púlpito, pero con silla. Y nosotros con Vivian nos mirábamos ya, entonces se veía muy, digamos, austero el ambiente. No había nada más, la sillita y el podio ahí donde estaba esta especie de púlpito con silla. Cuando de pronto había un escritorio también pequeñito acá al lado, que era una actuaria la que estaba ahí. La actuaria hace, atención, dice, entra la honorable jueza, no me acuerdo el nombre, fulanita, y todos se ponen de pie, hermano, y hubo un momento de solemnidad que la verdad yo no lo sé explicar, pero se me pusieron los pelos de punta, era una sensación muy especial. En el momento cuando entra el juez, la sala en silencio, todos los que estaban ahí, la gente que venía representando al supermercado y nosotros que éramos la contraparte, todos en absoluto silencio, todos de pie. La jueza llega, se para frente, buenas tardes, pueden tomar asiento. Y esos instantes en que la jueza entra y da el saludo y nos da la posibilidad de sentarnos, una solemnidad pero absoluta, hermano. Yo de verdad que pocos momentos en mi vida he vivido esa sensación de momentos solemnes así, pero que de verdad se ponen los pelos de punta. Nosotros estamos viviendo en la historia de la humanidad ese momento, un momento de juicio. En un juicio tú no te puedes reír, tú no te puedes poner a mirar el celular, a contar chistes, a hablarle a la oreja al que tienes al lado. Es un momento en el que tienes que estar con presencia presente, es decir, preocupado de lo que está pasando, no te puedes distraer, porque además si te distraes,
la contraparte puede dar algún argumento que tú no entendiste y perdiste el juicio. Entonces tienes que estar pendiente. Y para nosotros es muy relevante entender el tema del santuario porque en él entendemos el proceso de mediación de Cristo por nosotros en este juicio. Y en esto se nos va la vida eterna, hermanos. Y no solo la nuestra, sino que a nuestros seres queridos, si no tenemos una comprensión correcta del tema. La siguiente, por favor, Luciano. Eh, dice todos, nuevamente somos todos. Me adelanté. Ah, dice, cada cual tiene, no sabe, eso ya lo leímos. Eso. Dice, todos los que han recibido la luz sobre estos asuntos, sobre los asuntos del santuario, deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma que vive en la tierra. Nos revela el plan de redención. Nos conduce hasta el fin mismo del tiempo y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. La siguiente. Es de la mayor importancia, miren lo que dice ahora, que todos investiguen a fondo estos asuntos y que estén siempre prontos a dar una respuesta a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ellos. Esto está en el conflicto de los siglos, hermanos. Entonces, ¿es importante el tema, según lo que acabamos de leer? Es importante. ¿Es relevante para nuestra salvación? Es relevante. Hermanos, hoy en honor al tiempo y en honor a lo profundo que se puede llegar a estudiar en este tema, vamos a dar una pincelada muy superficial, especialmente de lo que tiene que ver con eh, las partes del santuario y sus muebles. Hoy no nos vamos a detener en eso, lo vamos a mencionar solamente. ¿Ya? Más adelante vamos a tener la oportunidad de profundizar más en las partes que componen el santuario, los muebles y qué simboliza y qué representa cada cual. Pero hoy lo vamos a pasar en forma muy superficial. Hoy vamos a estudiar otros aspectos. Vamos a ver cuántos templos han habido, ¿no es cierto?, a través de la historia y que se registran en la Biblia, ¿ya? Que es un tema que puede ayudarnos, ¿no es cierto?, a cimentar bien la creencia del santuario y entender la relevancia que este tiene. Vamos a Éxodo 25, 8 y 40. Y dice así, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. ¿Quién pidió que se hiciera el santuario? Jehová. ¿A quién le está pidiendo ese santuario? Al pueblo de Israel en los tiempos de Moisés. El santuario del desierto. Aquí estamos hablando del santuario del desierto. ¿Ya? Y el versículo 40 dice, mira y hazlos, le dice a Moisés, los planos de este santuario en el desierto, conforme al modelo que te he mostrado en el monte. ¿Qué importancia tiene esto? Que el santuario no fue hecho al antojo de Moisés, fue hecho de acuerdo a un plano, a un modelo que se le mostró cuando él estaba en el monte. Entonces ya tenemos que ir vislumbrando que el santuario que nosotros, eh, los santuarios que se conocieron aquí en la tierra, son el reflejo de algo superior, de algo más grande. ¿Qué otro santuario tú? La siguiente, por favor. Tenemos ahí en Segunda de Crónicas 7, 1 y 2, se nos habla del santuario del templo del rey Salomón, conocido también como el primer templo. Este templo fue construido bajo el reinado de Salomón alrededor del año 957 a.C. y fue saqueado y destruido por ahí por el año 586-87 a.C. Por el ejército de Nabucodonosor. ¿Ya? Este templo
¿no es cierto?, del que nos habla Segunda de Crónicas 7, 1 y 2. Dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Se piensa que este fue el santuario terrenal más glorioso porque se manifestaba la gloria de Dios ahí y también por la majestuosidad de la construcción. Es el santuario que más lloran los judíos, ¿ya? Porque se dice, ¿no es cierto?, que era de un esplendor y de una belleza que no tiene comparación. Después de la destrucción de este templo, hay otro que se llama el segundo templo. Vamos a la siguiente. Esto lo encontramos en Ageo 2, del 6 al 9. Dice, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Este es el segundo templo, construido, ¿no es cierto?, por los judíos alrededor del año 515 antes de Cristo, y este fue el templo que finalmente fue destruido en el año 70 después de Cristo por los ejércitos romanos, ¿ya? Este es conocido como el segundo templo y que también pasa por una etapa de modificaciones, ¿ya? Este templo fue construido cuando el pueblo vuelve de la cautividad en Babilonia. Eh, y fue construido, ¿no es cierto?, guerra además. Entonces, este segundo templo, ¿no es cierto?, fue construido después que el pueblo de Israel volvió de la cautividad en Babilonia y también pasó por una segunda etapa, ahora lo vamos a leer, la siguiente lámina, eh, que fue conocido como el templo de Herodes, que es el mismo templo pero con, digamos, con modernizaciones, ¿ya? Juan 2:20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Se referían a este templo, el templo de Herodes, que fue totalmente destruido, ¿no es cierto?, en el año 70 después de Cristo bajo el mando de Tito, al invadir Jerusalén. ¿Qué otros templos tenemos en la Biblia? ¿De qué otros templos nos habla la Biblia? Vamos a la siguiente lámina. ¿De qué templo nos estará hablando esta cita? Juan 2, 19 al 22 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Entonces tenemos los templos históricos, ¿no es cierto? El templo en el desierto, el primer templo, el templo de Salomón, el segundo templo o templo de Herodes también que fue modificado, y tenemos el templo del cuerpo de Cristo, ¿ya? ¿Qué otro templo hay en la Biblia que se mencionen? Vamos con la siguiente lámina. Efesios 2, 19 al 22. ¿De qué nos estará hablando? Dice, ahora pues ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es para ti y para mí, este texto.
habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo, en quien todo edificio unido entre sí va creciendo para ser un ¿qué? Un templo santo en el Señor, en el cual también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿De qué nos está hablando ahí? De la iglesia. ¿Eres iglesia tú? Amén. Somos iglesia. Somos parte de este nuevo templo, de este templo espiritual que compone la iglesia. ¿Ya? Así que es súper importante, ¿no es cierto?, el tema del templo. Siguiente, mi hermano. ¿Qué otro templo tenemos en la Biblia? ¿Qué nos dice 1 Corintios 6, 19 y 20? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Qué otro templo hay en la Biblia? Nuestro, nuestro cuerpo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, los cuales son de Dios. Entonces también tenemos un cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Qué otro templo se menciona en la Biblia? A ver, ¿se les ocurre otro templo que pueda mencionar la Biblia? Vamos a la siguiente lámina. Hebreos 8 del 1 al 5. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Dónde está este sumo sacerdote? En el cielo. Y si hay un sumo sacerdote en el cielo, ¿qué hay en el cielo para que el sumo sacerdote esté allá? Un templo. Entonces tenemos el templo del desierto, el primer templo, templo de Salomón, el segundo templo, después llamado como templo de Herodes. ¿Qué otro templo mencionamos? El cuerpo de Cristo. ¿Qué otro templo hay? La iglesia. ¿Qué otro templo más? Nuestro cuerpo. Y también la Biblia menciona el templo celestial, el santuario celestial. Dice, seguimos leyendo ahí el versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. La siguiente, por favor. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Por qué leemos estos textos? Recuerden que nosotros somos la iglesia que tiene esta creencia. Por lo tanto, tenemos que tenerla bien fundamentada y tenemos que ser capaces de demostrar bíblicamente de que el templo y los rituales que se hacían en él están siendo efectuados en un templo celestial y que lo que se hacía acá era reflejo de ese templo que está en el cielo. ¿Ya? Lo que vamos a ir conociendo en las predicaciones posteriores son los rituales, los mobiliarios, los compartimentos y qué significa cada uno, tanto para el pueblo de Israel en su época como para nosotros respecto del plan de salvación. Por eso que es importante el tema y manejarlo bien, porque somos la iglesia que tiene esta doctrina y no hay otra. ¿Ya? Había una iglesia que tenía, entre paréntesis, que tenía también la doctrina del santuario. Era la Iglesia de Dios Universal, que era como media prima hermana de la Iglesia Adventista. Tenía muchas creencias similares, guardaban el sábado, creían en la doctrina del santuario. Esta iglesia tuvo mucha fuerza y potencia ahí entre los años 70 y principios de los 80. ¿Ya? Eh, Esta iglesia fue infiltrada
fue infiltrada con doctrinas eh, extrañas, no tenían la ventaja, la bendición que tenemos nosotros del espíritu de profecía, lo rechazaron, por lo tanto, no tenían una guía segura y terminaron siendo infiltrados y sus doctrinas siendo desvirtuadas al punto de que hoy día la Iglesia de Dios Universal es una iglesia más guardadora del domingo, dejaron de creer en la doctrina del santuario, adoptaron las creencias del rapto y todas esas creencias que el mundo evangélico hoy día tiene. Aceptaron la inmortalidad del alma, etcétera, entre otras doctrinas. Pero ellos eran muy parecidos a nosotros, ¿ya? Tenían la doctrina del santuario, éramos las únicas dos iglesias. Ahora la iglesia adventista es la única iglesia que tiene esta creencia. Así que por eso que es importante que tengamos todo este fundamento bíblico en el cual apoyarnos cuando tengamos que presentar las evidencias de que el templo, de que el santuario es un concepto real y atingente a la vida espiritual de cada cristiano, porque el plan de salvación no terminó en la cruz. Para las iglesias que no tienen esta creencia, la salvación se ejecuta y culmina en la cruz y no hay más. Sin embargo, nosotros como adventistas del séptimo día creemos que es solo el comienzo del proceso mediante el cual Cristo nos quiere salvar, porque Cristo es un sumo sacerdote y murió en la cruz como sacrificio, pero después viene una serie de otras rituales que en el cielo se están llevando a cabo y por eso que es importante para nosotros. Siguiente texto, por favor, hermano. Hebreos 9, 11 y 12 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho por manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez en el santuario, en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención para nosotros. ¿Hay un santuario celestial? De acuerdo a este texto, ¿está Cristo en ese santuario celestial realizando una labor intercesora? Como adventistas del séptimo día, creemos que a partir de 1844, además, se está realizando un juicio en ese santuario. Entonces, ¿es importante para un cristiano conocer esto? Por supuesto. Y el mundo cristiano allá afuera no lo sabe. Y somos nosotros los que les tenemos que llevar esta información. Por eso que es importante que conozcamos todos estos textos que son la base de la creencia del santuario. Ahora vamos a pasar rápidamente, como les mencioné, eh, cómo estaba ordenado el santuario y vamos solo a mencionar los muebles, ¿ya? Sus compartimentos y sus muebles. ¿Cuál era el primer compartimento del santuario? ¿Cuál era el primer compartimento del santuario? Imagínense que el santuario es la iglesia y que la iglesia estuviera dividida por un lugar santo y un lugar santísimo. Afuera de la iglesia, ¿qué es lo que hay? Un patio que en el santuario llamado atrio. El atrio estaba protegido por un cierre perimetral y afuera estaba, ¿qué cosa? Fuera del santuario, el campamento. Mi pregunta es, ¿cuál era el primer compartimento desde afuera hacia adentro del santuario? El atrio. Generalmente tendemos a pensar que era el atrio, pero realmente la primera área del santuario es el campamento en sí. ¿Ya? Más adelante vamos a entender por qué. Recuerden además que el pueblo de Israel estaba rodeando el santuario no de cualquier manera, era un orden entregado por Dios. ¿En qué disposición tenían que estar puestas las tribus? Eso fue determinado por Dios. Por lo tanto, fuera del atrio, la disposición que tenía el santuario tenía que ver con la forma de vivir del pueblo. Y eso tiene que ver con el santuario también. ¿Ya? Así que, pero eso lo vamos a analizar
más adelante. El segundo compartimento del santuario, ¿cuál sería entonces, desde afuera hacia adentro? El atrio o patio, ¿ya? Y en ese patio o atrio habían dos muebles que son importantes. El altar del sacrificio y el lavacro, ¿ya? Como dije hoy día, solamente lo vamos a mencionar. No nos vamos a detener en detalle en estos lugares ni en estos muebles, sino que simplemente los vamos a mencionar. Siguiente lugar era el lugar santo. ¿Qué muebles había en el lugar santo? Al sur estaba el candelabro de 7 brazos. Al norte del lugar santo estaba la mesa con los panes de la presencia, los 12 panes, ¿cierto? Y al oeste estaba el altar de oro de incienso. Después de esto, venimos de afuera hacia adentro, ¿no es cierto? El campamento, el atrio con sus 2 muebles, el lugar santo con sus 3 muebles o artículos dentro, venía el velo o cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que también tiene un simbolismo, también representa algo importante para nosotros. Y después venía el lugar santísimo, que era el lugar más sagrado de este templo. En este lugar santísimo estaba el arca del pacto o arca de la alianza, en cuyo interior era como un cajón, ¿no? Con una cubierta de oro, con los querubines, que es la imagen que se ve ahí de fondo. Estaba dentro de esta arca, dentro de este baúl, de este cajón, la ley, las tablas de la ley. Estaba una olla con maná y estaba la vara de Aarón, la que brotó, ¿ya? Eh, esos 3 artículos estaban dentro de esta arca. Obviamente, algo importante deben simbolizar para estar en ese lugar. Como dije anteriormente, lo vamos a revisar con detalle en las próximas predicaciones. La siguiente, mi hermano, y con esto ya vamos terminando. Hermanos, el templo celestial, el original y más glorioso, es el templo en el que está en estos momentos Cristo ministrando por nosotros y al mismo tiempo llevando a cabo el juicio, ¿ya? Y de eso vamos a hablar un poquitito ahora. Dice Primera de Reyes 8, 27 al 30. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo edifiqué, aquí está hablando Salomón, ¿ya? Con todo tú atenderás la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. La siguiente, dice, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Hermanos, hoy perfectamente podemos repetir la oración de Salomón, porque tenemos plena certeza de que Dios está en el templo celestial, en el lugar de su morada en los cielos, intercediendo por nosotros. Y ese Jesús que vino a este mundo a vivir nuestra vida, a morir por nosotros, resucitó y ascendió y está ya realizando una labor que es vital para nuestra salvación. Él prometió que nos iba a construir mansiones, ¿ya? Pero un Dios que es todopoderoso, que hizo la creación completa en 7 días, hermanos, no necesita 2000 años para construir mansiones. Él basta que lo diga y las mansiones se construirían. Entonces, ¿por qué es que Él no ha vuelto si construir mansiones se demoraría así? Es porque Él está haciendo una tarea por nosotros.
Él está ejecutando una labor en los cielos que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la intercesión y con el juicio. Siguiente. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mira, y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. El objetivo de colocar este versículo aquí es volver a reforzar la idea de que todos los santuarios terrenales son solamente un reflejo del santuario que está en el cielo. La siguiente. Y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nuevamente reforzamos la idea de que el santuario terrenal es solamente, la siguiente por favor, hermano, un modelo a escala, una imagen, un mapa, una maqueta, una sombra de lo que está en el cielo. Quedémonos con esta idea como la idea principal del día de hoy y vamos a terminar, ¿no es cierto?, con las últimas dos citas. Siguiente. Hebreos 8 del 3 al 5 nos dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, aquí está hablando de Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los levitas, ¿no? Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, miras todas las cosas conforme a lo que te ha sido mostrado en el monte. Quedémonos, hermanos, con la idea principal el día de hoy, de que los templos que existieron en este mundo, los templos terrenales, los templos históricos, son simplemente una figura de lo que está en el cielo y lo más importante de todo es lo que Cristo está ejecutando en estos momentos como sumo sacerdote en ese templo celestial. Y llegará el día, la siguiente, mi hermano, cuando lo que ahora vemos como por espejo, oscuramente, lo veremos cara a cara y conoceremos, ¿no es cierto?, plenamente lo que hoy solamente conocemos en parte. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe a cada uno de sus hogares y que este pensamiento pueda acompañarnos durante en nuestra vida en esta tierra, considerando la solemnidad del momento histórico que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga. Amén. Le damos las gracias a nuestro hermano Miguel. Y ahora, para continuar, eh, colocaríamos el himno número 8. Cuando empiece a sonar, le pediría que se pongan de pie, por favor. Y Suenen dulces himnos gratos al Señor y óiganse en concierto universal. Desde el alto cielo baja el Salvador para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Montes y collados fluyen leche y miel, y abundancia esparzan y solaz. Gócense los pueblos, voces de Israel, que a la tierra viene ya la paz. Gloria, gloria sea nuestro Dios, glorias y cantemos a una voz. Y el cantar de gloria que se oye en Belén sea nuestro cántico también. Salte de alegría, lleno el corazón, la abatida y pobre humanidad. Dios se compadece viendo su
su aflicción y le muestra buena voluntad. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Vive nuestros pechos noble gratitud hacia quien nos brinda redención. Y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. Amado Dios, que moras en los cielos, nuevamente nos dirigimos a ti, agradecidos por tus bendiciones. Agradecidos porque sabemos que Jesús, estás en el cielo, Señor, ministrando por nosotros y estás preparándonos un lugar al cual podremos muy pronto ir a morar. Queremos pedirte que tú nos ayudes a estar conscientes de esto, conscientes del momento solemne que estamos viviendo en la historia de la humanidad, y que nos ayude, Señor, a tomar decisiones correctas para estar del lado correcto en el conflicto, Señor. Gracias te damos por la verdad, esta verdad, Señor, que tú has revelado a tu pueblo, porque podemos estar conscientes realmente de lo que estás haciendo por nosotros. Y también, Señor, te pedimos que nos des de tu Espíritu Santo para poder compartir con otros esta solemne verdad. Rogamos, Señor, una bendición para la iglesia, para cada una de las familias que representamos, y pedimos que tu Espíritu Santo, tus santos ángeles nos acompañen en nuestros hogares. Todo lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén, Señor.